Recording in progress. Bueno, damos inicio a esta sesión de Comisión de Minería y Energía. Quiero saludar muy cordialmente a los colegas senadores que son parte integrante de esta comisión, en especial a quien nos honra hoy día con su visita, el ministro de Energía, señor Claudio Huepe, quien para nosotros, digamos, su información es de sumo relevante a propósito de las tareas y, por supuesto, las necesidades, demandas y problemáticas que hoy día nos acontecen a propósito del país en materia energética. Por ello queremos darle la cordial bienvenida a esta sesión de la Comisión de Minería y Energía, ministro. Saludarle a usted, saludarle a su asesor y por supuesto brindarle el espacio de esta comisión para que nos pueda exponer básicamente la estrategia, las prioridades. Conocemos del plan que ha impulsado el gobierno del presidente Boric a propósito de estas materias y por ello obviamente le cedo gustosamente la palabra. Perdón, antes de aquello, ministro, quiero preguntarle al secretario si tenemos cuenta para que... Sí, señora presidenta, vamos a proceder a dar cuenta. Se reciben en esta secretaría las siguientes comunicaciones y solicitudes. Solicitud de audiencia de la señora Sara Larraín en representación de Chile Sustentable para exponer acerca de la agenda legislativa en trámite. Asimismo, el proyecto de ley que promueve la generación de energía renovable, boletín 14.652-08, solicitan audiencia la Asociación de Generadores de Chile y la Asociación de Concentración Solar de Potencia. Sí, eso es todo. Si eso es todo, se tendrán presente y será curso, ¿cierto?, en el momento oportuno. Bueno, sin más, entonces, le cedo entonces la palabra al ministro don Claudio Huepe para que nos presente su exposición. Muchas gracias por recibirme aquí. Voy a tratar de hacer relativamente una breve presentación para que haya más bien espacio para consultas o dudas, preguntas para que podamos conversar. Primero que nada, voy a relatar cuáles son los ejes de nuestro programa. Nosotros tenemos 4 ejes fundamentales, que llamamos 4 ejes, digamos, por así decirlo, que tienen con 2 ejes transversales. Uno es de estos 4 ejes principales son la transición energética que llamamos justa, la segunda es la vulnerabilidad y pobreza, la tercera es descentralización y democratización de la energía, y la cuarta es la seguridad y resiliencia del sistema energético en general. Dentro del concepto de transición energética justa nos referimos nosotros al paso desde los combustibles fósiles a las energías renovables, y este paso de energías fósiles a renovables va a significar una transformación en todos los ámbitos, tanto productivos, ¿cierto?, como sociales, y por lo tanto lo relevante para nosotros es que esto signifique no solamente un cambio en la manera de hacer la energía. ¿Puedes ampliarlo a lo mejor un poco, cierto? Ya, ahí sí. No solamente un cambio en las fuentes de energía, sino también que signifique mayor bienestar y desarrollo para las personas. Vulnerabilidad y pobreza tiene como eje fundamental, o uno de los principales iniciales, cerrar la brecha que existe en Chile en materia energética, donde tenemos zonas con alto desarrollo en temas de energía, con una muy buena producción tanto eléctrica como de calefacción, como de cocción, como actividades industriales, y zonas donde tenemos de Chile donde, como por ejemplo, para poner un ejemplo, tenemos comunas de Chile donde los cortes anuales de electricidad son menos de 2 minutos promedio por mes, y comunas donde son 100 horas promedio por mes. Entonces nosotros, uno de los primeros objetivos es cerrar esa brecha. Tercero, la descentralización en democracia significa 2 cosas para nosotros. Primero, que las políticas regionales de energía o las políticas de energía tengan un componente mucho mayor de la visión regional, que es lo que las regiones quieren desarrollar, y luego que haya más autonomía a nivel local en cuanto a las formas de generación, en particular de calefacción y electricidad. Cuarto, seguridad y resiliencia. Como la energía es fundamental para todo nuestro desarrollo, tanto económico como social,
una de las cosas que se ha observado en los últimos años es que la seguridad del funcionamiento del sector energético es clave para que todos los demás sectores puedan operar. Ahí hablamos de seguridad tanto como los problemas que tenemos hoy día de abastecimiento o de estrechez eléctrica, como seguridad en un sentido más amplio, en el sentido, por ejemplo, de la ciberseguridad de nuestro sistema eléctrico o de la seguridad de nuestras instalaciones energéticas. Y como ejes transversales, por cierto, tenemos nosotros el enfoque de género, que es muy importante. Hemos visto a través de nuestro trabajo en regiones y con la comunidad que hay una diferencia muy sustantiva en la manera en que los temas energéticos golpean a las mujeres o a los hombres, muy distintos. Y luego también está el tema de la modernización, en el sentido de actualizar todos nuestros sistemas al siglo XXI y a la transformación que está viviendo hoy día, tanto la tecnología como la manera de proveer nuestra energía. Para nadie es secreto lo que está ocurriendo hoy día en Europa y que está produciendo un cambio fundamental. Todavía no tenemos claro cuál es la profundidad, la velocidad de esos cambios, pero lo que sí está claro es que va a haber un cambio radical y lo que más probable es que la transición energética mundial se va a acelerar, que la investigación y desarrollo en temas energéticos se va a acelerar para reducir los costos, que los países van a generar mecanismos para amortiguar. Bueno, de hecho ya dentro de la OCDE hay cerca de 120 mecanismos distintos para apoyar en el tema de los costos. Y luego está el tema, obviamente, de la transformación social completa que significa los cambios energéticos. Bien, esos son los grandes temas para nosotros. Y una de las cosas que estamos haciendo ahora en lo inmediato es lo que llamamos la agenda de energía. La agenda de energía es básicamente una cosa que se instaló en todos los gobiernos desde hace ya 3 gobiernos, si no recuerdo mal, en el cual el programa de gobierno se lleva a las regiones y se conversa con las regiones para transformarlo en algunos hitos y metas concretas y como un plan de acción de largo plazo. O sea, perdón, por el plazo del gobierno. Así que estamos en eso, hemos ido hasta ahora ya a, creo que ya 6 regiones, si no me equivoco, 6 o 7. Nos quedan como 8, no estoy seguro, que nos quedan cerca de 10 regiones. Hemos estado al menos en las regiones, estuvimos en Aysén, estuvimos en Magallanes, en Ñuble, en Valparaíso, en Antofagasta, y nos quedan algunas más. Bien. Voy a hablar ahora de los temas específicos de nuestro programa. Que estamos visualizando. Dentro de transición energética justa, tenemos estos temas que están aquí, que ustedes los pueden ver acá. Nosotros, uno de los puntos clave es que, como ustedes saben, hay un plan, una estrategia no voy a ir en orden necesariamente, partiendo por el tema de resguardar las economías locales. Uno de los temas clave es que hay un acuerdo desde el año 2019, correcto, sí, 2018-2019, para el retiro de las centrales a carbón del sistema eléctrico chileno. Esto es un acuerdo voluntario que se hizo entre las empresas con la supervisión del gobierno, pero es un acuerdo voluntario y que establece que las últimas centrales a carbón van a salir del sistema el año 2040. No va a haber más centrales a carbón operando. Lo que eso ha traído es obviamente el cierre ya de varias centrales de más antiguas, algunas en Ventana, en Quintero, ahora está cerrando, está en proceso de cierre ya hubo una en Coronel, hay otro proceso de cierre en Coronel ahora, pronto probablemente. Y lo que nosotros queremos asegurarnos en ese proceso es que ese proceso no vaya en desmedro de la economía local, sino que en apoyo de la economía local. Es decir, que haya una transformación planificada y para eso vamos a comenzar a partir con algunas mesas de transición justa vamos a partir por Coronel. Sí. Bien, eso es un punto muy importante porque evidentemente estas
si bien hay un impacto de contaminación en estas comunidades, también hay un beneficio por el hecho de que esas empresas producen, que tienen algunos trabajos, no todos locales, algunos trabajos locales, otros indirectos, etc. Pero tenemos que ir mejorando eso. Luego, un tema importante, y eso sí tiene un proceso legislativo asociado, es el tema del almacenamiento. Desde el avance de las energías renovables en Chile ha sido extremadamente rápido, en general, así la incorporación de solar y de viento en particular. Y como son energías renovables con un nivel de variabilidad, una de las cosas que permiten aprovechar mejor esa energía generada, electricidad en particular, es el almacenamiento. El almacenamiento aún todavía en todo el mundo es relativamente caro, pero hay un proyecto de ley que por lo menos regulatoriamente facilitaría la instalación de almacenamiento en nuestro sistema, que hoy día hay muy poco, básicamente hay algunas baterías en la zona norte, y para uso de la propia empresa en realidad, más mayormente como su decisión, pero estamos permitiendo a través de este nuevo proyecto de ley que ya había sido presentado, tener más opciones de almacenamiento dentro del sistema y por lo tanto un mejor aprovechamiento de la energía renovable. En cuanto al tema de ENAP, nosotros hemos estado trabajando ya un mes con ENAP con miras a cuál sería la manera de permitir que ENAP cumpla un rol mayor como en su función pública. Hasta ahora ha tenido una función pública, por cierto, muy importante, cumplió un rol fundamental el año 2008 para la crisis eléctrica que hubo en ese año. También fue un rol fundamental para la instalación de GNL Quintero. Todas las empresas dicen que sin ENAP eso jamás habría sido posible. Y dado que hay un proceso de transformación en marcha en el sector energético total, creemos que ENAP puede jugar un rol significativo en varias dimensiones y por tanto estamos estudiando resguardando por cierto siempre la integridad financiera de la empresa, muy importante, ver de qué manera esta empresa puede colaborar más con la con las decisiones de política pública de energía. Y luego tenemos algunas cosas más técnicas que tenemos que estudiar, que es participación básicamente activa de la demanda en la gestión. Hasta ahora no hay no hay mucha capacidad de gestión de la demanda, solamente de la oferta eléctrica, y creemos que hay algo que también podemos avanzar. En cuanto a vulnerabilidad y pobreza, tenemos dos dimensiones relevantes. Uno es el uso y la calidad de la energía, lo que hablaba recién, que hay un nivel de calidad que no es homogéneo en todo el país. En general, en todas partes siempre hay algunas diferencias, pero son demasiadas las diferencias, demasiado amplias las diferencias. Con ese caso que yo mencionaba de las comunas que tienen cortes eléctricos de hasta 100 horas y con el tema de que en Chile tenemos un 10% más o menos de la población que no tiene acceso a agua caliente sanitaria. A nosotros nos parece que eso es algo que no puede continuar y vamos a hacer, nuestros programas están orientados a mejorar el nivel de el estándar térmico de los hogares. Tenemos un programa de 400.000 viviendas aisladas térmicamente en sus cielos, que es el punto donde se pierde mayormente la energía en los hogares. Tenemos un proyecto que estamos ampliando, un programa, perdón, que estamos ampliando que se llama Casa Solar, para que podamos usar energía solar en viviendas individuales, pero también para infraestructura comunitaria, para escuelas. Y de esa manera generar tanto, vamos a ver la posibilidad de usar fotovoltaica, obviamente, pero también solar térmica para agua caliente y así también permitir que haya agua caliente en algunos lugares que hoy día no lo tienen. En cuanto al estándar técnico, es algo que tenemos que avanzar todavía, pero efectivamente la norma térmica, perdón, la norma térmica hoy día no está definiendo de la manera que se requiere el estándar térmico de las viviendas. Tenemos que hacer algunos cambios y también después vamos a tener que ver cómo hacemos para que no solo las viviendas nuevas, sino que las viviendas antiguas vayan poniéndose en eso. Para eso está este programa que mencioné, son 400.000 viviendas en 100 comunas que además van a generar ahorro energético para los hogares y además como vamos a ingresar a los hogares, vamos a aprovechar de hacer una especie de, entre comillas, auditoría energética en general
que nos va a permitir darle a las personas indicaciones o recomendaciones tanto en temas, por ejemplo, como seguridad, como eficiencia en el uso de la energía. Nosotros tenemos hoy día, según algunas estimaciones que me ha entregado la SEC, aproximadamente, no sabemos porque no tenemos detalle, pero podríamos tener del orden de 50 o 60% de las viviendas que no cumplirían el estándar normativo de seguridad, digamos, eléctrica al menos. Y ahí obviamente hay un trabajo por hacer para avanzar en ese mejoramiento de eso. Pero son cosas que son con las normas que tenemos, con los estándares que tenemos, más bien un trabajo tanto de programas como de educación e información hacia el público. En cuanto al tema de los precios, que es un tema de gran preocupación hoy en día, estamos trabajando en conjunto con los municipios y ahí hay una acción legislativa para dos dimensiones. Uno, una acción inmediata en el corto plazo y una de más largo plazo, modificaciones legislativas con tal de asegurarnos de que el precio del gas sea el mínimo posible, algo parecido también con el caso del querosén, parafina, que va a llevar a una modificación del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, un ajuste, y también algunos ajustes que nos permitan hacer un mejor seguimiento del mercado energético. Hoy día de la competencia del mercado energético. Hoy día la Comisión Nacional de Energía no tiene una unidad específica dedicada a eso y nosotros creemos que hay que crear esa unidad, un grupo de trabajo dentro de la Comisión especializada en temas de competencia para hacer un seguimiento del funcionamiento del mercado. Tenemos además un tema con las cuentas eléctricas por efecto de la ley del PEC, la ley PEC que es del año 2019, perdón. 2019, la ley PEC de finales de 2019 comienza. Y ha operado, pero nosotros creemos que lo que hay que hacer es generar una solución de más largo plazo. Como el sistema eléctrico constantemente está haciendo actualizaciones, ¿cierto? Nuevas inversiones, nuevas licitaciones de generación, nuevas inversiones en distribución. Lo que eso genera es que hemos tenido o vamos a tener, digamos, distintos tipos de contratos que más o menos representan 2/3 del precio final que pagan los consumidores. Y por lo tanto, a medida que van cambiando los contratos, van cambiando los precios de la electricidad, la combinación de contratos. Nosotros creemos que tenemos que apuntar hacia un sistema más permanente que permita que tengamos una cierta proyección que las personas puedan saber, más o menos en un plazo relativamente largo, 10 años adelantado, más o menos en qué rango va a estar el precio de la electricidad, para que si las personas, por ejemplo, en un pequeño negocio deciden instalar o tener me refiero a clientes regulados, o en sus casas si deciden instalar, por ejemplo, calefacción eléctrica en vez de, ¿cómo se llama?, de calefacción térmica que puedan tener hoy día, ellos sepan que ese precio va a estar dentro de un cierto rango y puedan proyectarlo a largo plazo. Así que estamos estudiando cuáles son los mecanismos. Varios países han hecho cosas similares, tratar de estabilizar el precio de la electricidad justamente para que las personas se cambien a la electricidad. En el caso de Chile, evidentemente tenemos un tema importante con el uso de la leña en particular en calefacción. Entonces, la gente, los ciudadanos, las ciudadanas, con justa razón, al hacer sus cambios, evalúan si los costos pueden cambiar a futuro o no. Entonces, claro, no saben si instalar calefacción eléctrica es una solución que les acomode y por lo tanto, si tenemos un precio que tenga una cierta estabilidad en el largo plazo, les va a permitir tomar mejores decisiones. Así que ahí va a haber un proyecto que vamos a trabajar, pero no tenemos algún trabajo por delante para hacer un diseño adecuado. En cuanto a descentralización y democratización, tenemos básicamente acciones que llamaríamos de directa, que no tienen acciones de dimensiones legislativas. Mencioné el caso del proyecto Casa Solar, que es ampliado, que tiene un objetivo de lograr 500 hasta final del periodo de gobierno de instalación. Hoy día, en instalación de pequeña escala eléctrica, tenemos aproximadamente 100. Y eso se ha hecho en los últimos 8 años, más o menos. Es decir,
nosotros queremos hacer 100 en cada uno de los próximos años. Ahora, esa tendencia, si uno la mire como occidentalización, ha ido creciendo. Cada vez hay más gente que instala equipamientos solares en sus viviendas, pero nosotros creemos que puede ir mucho más rápido, sobre todo si actuamos, por ejemplo, a nivel comunitario, a nivel de escuela, eh, de infraestructura pública, etcétera. Luego, la otra dimensión importante, de lo más importante, es fortalecer la calefacción distrital. Como ustedes bien saben, gran parte de Chile tiene problemas importantes de contaminación por leña, como la combustión individual de leña, y vamos a hacer algunos pilotos para tener calefacción de tipo centralizado, ya sea por barrio, por pequeñas localidades, para poder identificar con claridad las mejores tecnologías adecuadas a las regiones y también para tener claramente identificados los costos, dado que esto hay muy poca experiencia. Hoy día en Coyhaique hay dos o tres, no estoy seguro, entre dos o tres proyectos de pequeña escala para calefacción distrital, que serían unos pilotos, pero todavía no están operativos. Por lo tanto, hubo también un proyecto en una pequeña condominio en Temuco. Hay experimentos muy pequeños y tenemos que ampliar un poco eso para saber cómo podemos llevarlo a masificarlo o por lo menos desarrollarlo mucho más masivamente que ahora. También vamos a tener apoyo al sector empresarial a través de apoyo a microempresas para autogeneración y eficiencia energética y también a las cooperativas para desarrollo a nivel regional. Y en cuanto a seguridad, nosotros recientemente estamos enfrentando ahora el problema de la estrechez eléctrica del año 2022 y el año 2023. Acabamos de formar unos grupos de trabajo con los organismos públicos y con las empresas para avanzar en este tema. Básicamente esto requiere un cierto grado de coordinación mayor que la coordinación normal del mercado por la velocidad, por los tiempos, porque hay ciertos riesgos que no están claramente definidos y no está claro tampoco qué empresas la deben tomar, quiénes son los actores que deben tomar esos riesgos. Entonces eso es parte de lo que se va a discutir en estos grupos de trabajo, que si bien van a durar aproximadamente hasta todo el año, tienen un periodo de mayor actividad ahora, en estos próximos meses, dado que nos preparamos para los periodo de invierno, que es el más crítico. Como he señalado, no hay por el momento ninguna señal de que nos muestre que podríamos tener racionamiento, pero tenemos que hacer todo lo necesario para que eso no ocurra. Entonces tenemos que avanzar en varias acciones preventivas para evitar que haya racionamiento. Nosotros ya tomamos algunas acciones directas, como fue la modificación del decreto de racionamiento que estaba vigente para incorporar lo que se llama la reserva hídrica, que nos permite acumular mayor cantidad de agua en los embalses y de tal manera de poder usarlo en caso de necesidad. Además, queremos avanzar en una agenda, y ahí probablemente va a ser una agenda compartida con otros actores del gobierno y puede haber algunas dimensiones legislativas de ciberseguridad. Hoy en día, a medida que la sociedad se electrifica y se avanza en mayores automatismos, en particular en los sistemas eléctricos, el riesgo de tener algún tipo de ataque cibernético aumenta y por lo tanto tenemos que ver si nuestra legislación y nuestra operación de nuestro sistema está a la altura. Recientemente el coordinador eléctrico se está moviendo a unas nuevas instalaciones en las afueras de Santiago, que es más moderna, más parada, pero de todas maneras hay mucho que hacer a nivel de las empresas, por ejemplo, a nivel de los operadores mismos, no solamente a nivel coordinador. Y finalmente, como mencionaba, los ejes transversales son tener más mujeres en energía. No sé si ustedes lo han notado, pero una cosa que nos ocurre frecuentemente cuando yo me saco fotos en las reuniones de tema de energía son puros hombres. Y eso es algo que tenemos que cambiar. A nivel ministerial dimos algunas señales en el sentido que tenemos un gabinete paritario, direcciones dentro de las jefaturas del ministerio es paritaria, pero
necesitamos avanzar mucho más. Hay un tema de incorporación de mujeres, hay temas culturales, obviamente hay temas de formación, de que no hay tan, muchas veces esto es un sector donde predomina fuertemente la ingeniería, que tiene un sesgo más bien masculino. En fin, hay un trabajo que hay que hacer y nosotros partimos por lo menos con esa acción interna más la creación de la unidad de género y derechos humanos. En términos de la parte de modernización, una de las cosas que hemos conversado con nuestros servicios es con la Comisión Nacional de Energía y también con la SEC en particular, y también lo hemos conversado con el Coordinador Eléctrico Nacional, aunque el Coordinador Eléctrico Nacional no depende del Ministerio de Energía, ¿no? Pero la necesidad de cosas. Uno, mayor información y mayor transparencia frente a la ciudadanía. Eso no significa que estas empresas escondan información, o sea, perdón, estas organizaciones escondan información, ni mucho menos, sino que lo que ocurre es que a menudo la información es muy difícil de comprender por las personas. Entonces, es una información que no resulta utilizable por las personas y tenemos que avanzar a que esta información esté más disponible para los usuarios normales, para que las personas puedan saber qué hacer con los procedimientos. Luego, la segunda dimensión de esta modernización, en particular en el caso de la SEC, que ya estamos trabajando internamente, es un mandato para simplificar los procedimientos y acelerarlos. Hemos notado que la SEC tiene algunos procesos que, con el objetivo de cumplir con un alto estándar, tienen una serie de etapas, pero ellos van a hacer todo un trabajo ahora para ver de qué manera se puede simplificar esos trámites de tal manera que los tiempos sean menores y que la carga sobre los ciudadanos los ciudadanos y las ciudadanas sea menor también. Las cosas que hemos escuchado en nuestras conversaciones con organizaciones de la sociedad civil, con pequeños empresarios, es que muchas veces los procesos de permisología es complejo, muchas exigencias difíciles de seguir, que toman tiempo. Estamos viendo cómo se puede hacer para que, sin bajar el estándar de seguridad ni técnico, podamos estar más al servicio de los ciudadanos y hacerle más fácil. Hemos hablado de varias cosas, también hemos trabajado con la CEREME sobre eso, por ejemplo, de entregar más información, tener distintos canales, hacer más, tener más interacción con las organizaciones de sociedad civil. En fin, hay una serie de cosas que se pueden hacer. Estamos trabajando en un diseño para eso y creemos que es bien importante justamente para que la ciudadanía perciba que que en el fondo para que no se le imponga una carga innecesaria a las ciudadanas, a los ciudadanos en sus actividades cotidianas. Y en innovación, bueno, ahí parte de eso tiene que ver con innovar tanto en gestión como en algunas cosas tecnológicas. Estamos pensando en innovación, en introducir más automatismo, por ejemplo, en el sistema eléctrico, que es un tema complejo, pero que nos parece que hay que por lo menos que explorarlo porque nos permitiría un mejor uso de nuestra infraestructura eléctrica. Y obviamente otros temas que de futuro, como por ejemplo la posibilidad de que también mejorar los sistemas para que más personas puedan generar en sus hogares o en sus instalaciones y vender al sistema. Hay algunos de ese tipo, cosas de ese tipo que podemos hacer y que estamos trabajando desde ya. Esos son más o menos los puntos principales, creo que, no sé si nos falta alguno. Ahora vean de nuestro programa. En lo que se refiere específicamente al proceso legislativo, hay 4 proyectos de ley que están en trámite: el de almacenamiento, el de biocombustibles sólidos, el de gas y el de inclusión de impulso, a la energía renovable. De esos 4 proyectos, el del mercado de gas es uno que nosotros ya hemos anunciado que vamos a sacar, básicamente por 2 motivos. Uno, el primer motivo es porque incluye 2 cosas que son distintas. Tiene, a partir del informe de la Fiscalía Económica, que se refirió a temas de competencia, se incorporó una modificación, se propuso una modificación en el mercado de gas licuado de petróleo y se produjo una modificación se propuso una modificación, perdón, en la transmisión, en el transporte de gas natural licuado. Pero son 2 temas totalmente distintos. Son unos mercados, un tema netamente de transporte que tiene que ver con libre acceso a la infraestructura, que hay una infraestructura que fue construida por algunas empresas. Es un tema que es importante, pero que hay que discutir separadamente.
Entonces, en primer lugar, nosotros queremos abordar el tema del GLP, que por la urgencia que tiene, y básicamente, aparte de los temas específicos que planteó la Fiscalía, que son los de la separación del mercado mayorista y mercado minorista, que hoy día existe no hay una integración, pero hay relaciones contractuales entre este mercado mayorista y mercado minorista que tienen una lógica, no son casuales, son porque el distribuidor, aquel que tiene en el fondo el nombre sobre la estanque o el balón de gas, es el responsable legal por el tema de la seguridad. Entonces, básicamente nosotros tenemos que ver cómo podemos abrir este mercado sin afectar la seguridad y por lo tanto necesitamos una revisión un poquito mayor de participación y donde en particular los municipios han querido jugar un rol. Nosotros estamos en conversaciones con los municipios para ver qué podemos hacer, de qué manera los podemos integrar en esto, pero siempre como hay un tema de seguridad importante, hay que tener cuidado en cómo lo hacemos para velando por mejorar el mercado sin afectar la seguridad. Entonces vamos a retirar ese proyecto y lo vamos a reingresar con esas modificaciones. Hay algunas ideas que deberíamos ingresarlo relativamente pronto, pero necesitamos por lo menos un par de meses para estudiar estos temas y vamos viendo en particular alguna experiencia comparada. No hay muchos países como Chile que tengan tanto gas licuado de petróleo. No son tantos los casos que proporcionalmente sean tan significativos. En América Latina hay algunos, hay países como la India, en Turquía, también en China. Entonces, estamos viendo cómo son sus situaciones para ver qué podemos hacer para mejorar el mercado del gas y al mismo tiempo mantener el estándar de seguridad. En términos de biocombustibles sólidos, básicamente este proyecto de ley es el piso mínimo que se requiere para desarrollar el tema de los biocombustibles sólidos. También estamos hablando de obviamente leña, pero también pellet, etcétera. ¿Por qué? Porque hasta ahora, como no son considerados estrictamente un combustible, el tema de la fiscalización, la supervisión y el funcionamiento del mercado es complejo de intervenir o de fiscalizar. Entonces, necesitamos avanzar en eso y vamos básicamente a seguir adelante con este proyecto en lo fundamental. Si está, de hecho, está en segundo trámite constitucional aquí pendiente en la discusión en el Senado, nos gustaría que avanzara lo más pronto posible. Quiero mencionar al respecto que no este proyecto en particular, pero la formalización de los biocombustibles sólidos se empezó a discutir el año 2010 o 2009, o sea, llevamos como 10 o 12 años, por distintas razones no ha avanzado, pero es el primer paso que necesitamos para poder un poco homogeneizar el mercado en particular de leña, que hoy día tiene estándares muy variables, la leña en el fondo autoproducida, que no tiene ningún estándar obviamente, la leña certificada, que tiene un estándar de humedad, pero que en general es bastante más cara que la leña que se compra libremente. Entonces, tenemos que homogeneizar ese mercado. En cuanto al tema del almacenamiento, como lo mencionaba, esto es un punto muy importante, el desarrollo de las renovables variables requiere impulsar el almacenamiento. Nuestra restricción, si bien hay un tema de precio, nuestra regulación también es un poco restrictiva y básicamente vamos a seguir adelante con ese proyecto, que es lo fundamental. Está... ¿Se le da urgencia a este proyecto de almacenamiento? Discúlpeme. ¿Ustedes se le da urgencia a este proyecto de almacenamiento? El de almacenamiento, nosotros estamos hoy día en segundo trámite constitucional, pendiente de discusión, deberíamos darle una cierta urgencia para que avance, porque voy a decir un comentario respecto a esto. El almacenamiento no es muy rápido, pero tampoco es tan lento. Entonces nosotros podríamos, si sacamos rápido esa ley, tener proyectos de almacenamiento ya desarrollados probablemente para el próximo año. Es posible, al menos en principio. Y sería una oportunidad de apoyar también porque la estrechez eléctrica que tenemos este año, si tenemos sequía de nuevo el próximo año, va a seguir. Entonces sería un apoyo importante, así que nos interesa justamente avanzar lo más rápido posible en eso. Y finalmente nos queda el del impulso de las energías renovables, que un tema relativamente menor, pero significativo, que
dada la evolución de la incorporación de la energía renovable en la matriz eléctrica chilena, aumenta en el fondo la meta, básicamente. Y luego tenemos en trámite algunas mociones parlamentarias, existen 25 en el Senado y 55 en la Cámara de Diputados, que nos gustaría poder conversar con los senadores y obviamente con los diputados para ver de qué manera los podemos ya sea incorporar, ajustar o juntar o articular al menos con las ideas, los proyectos que tiene el gobierno. Así que estamos plenamente disponibles para discutir cada una de esas mociones y ver de qué manera mejor se puede llevar adelante los proyectos en beneficio de una energía más limpia, más asequible, más segura también para todos los chilenos, que es importante. Eso básicamente. Creo que no fue tan rápido. Presidente, ¿se me permite? Perdón. Don Fernando, dele. Por su intermedio, Presidenta, muchas gracias. Solo para puntualizar para un tema de desarrollo, respecto a de los proyectos de ley. Tenemos, por supuesto, hay varios más proyectos de ley, digamos. Los que están aquí presentados son los 4 que nosotros entendemos como ministerio que este semestre quisiéramos impulsar. Nosotros tenemos efectivamente ya la conversación con SECPRES para el tema de la urgencia, pero no lo hemos querido ni señalar ni establecer urgencia mientras no lo conversemos con ustedes, digamos. Pero aquí específicamente hay 2 que están en el Senado, que es el de biocombustible y almacenamiento, que es segundo trámite, que nosotros por eso lo hemos colocado aquí, que nos interesaría impulsarlo, luego conversarlo con ustedes y si es necesario ver la urgencia pertinente con SECPRES. Pero por eso están estos 4 que son nuestra agenda del primer semestre. Sí, Eso... aprovecho de añadir una segunda precisión. Esto no es lo único. Hay un par de cosas más que estamos viendo en el contexto del plan Chile Apoya, ¿cierto? También está el tema estos son los proyectos que están hoy día en trámite, ¿cierto? Que son como los que están en marcha y como los queremos. En el contexto del plan Chile Apoya, aparte del tema de gas a precio justo, que también está asociado con esto, pero no solamente eso, sino que algunas acciones directas administrativas que va a tomar el ministerio que no pasan por un proceso legislativo. Pero también está el tema del querosén, de la parafina, en el plan Chile Apoya, y ahí va a haber también un proyecto que estamos prontos a presentar y que se está trabajando obviamente junto con Hacienda y lo otro. Entonces van a haber otras cosas más también que van a surgir este semestre, pero todos los 4 que ya están en marcha y que por lo menos nosotros ya tenemos claro qué es lo que debería o qué es lo que nosotros querríamos que ocurriera con eso, pero nos gustaría obviamente poder conversarlo con ustedes. Aparte de las cosas que lo mismo que los senadores podrían tener interés en presentarlo. Muy bien, le agradecemos, ministro, a su asesor. Por supuesto, le abrimos la palabra a los colegas senadores. Y a propósito de lo mismo, para nosotros era y es sumamente importante escucharlos, cuáles son las directrices, las prioridades, a propósito de todos nosotros generar prioridades dentro de nuestra comisión y poder actuar de cierta manera lo más cercano posible y coordinado. Yo creo que tenemos una falencia en esta comisión, y lo digo en positivo, que tiene que ver con 2 carteras que son sumamente relevantes, minería y energía, y tenemos la posibilidad de generar solo una sesión de comisión semanal. Yo quisiera, de pronto, si pudiera haber tiempo, de generar 2 sesiones distintas en la semana, una para cada área. Sin duda que hoy día la energía, y podemos ir desde lo más grande con la crisis que ha ocurrido, ¿cierto?, en Ucrania, la necesidad que hoy día tenemos de responder justamente a lo que está pasando en el mundo en materia de energía y en consideración a los elementos que con Chile contamos. Podemos ir de lo más externo, internacional a lo cotidiano, es decir, cómo hoy día enfrentamos, ¿cierto? Y cómo miramos el futuro de la energía en Chile, bajo qué parámetros, bajo qué infraestructura. Muchas veces decimos tenemos energía, pero no tenemos la posibilidad de transmitirla en el caso de la energía eléctrica, por ejemplo. Me sorprende, ministro, que haya estado en Ñuble. Yo no tuve idea que usted ha visitado nuestra región. Valoro muchísimo que lo haga. No, no tuve conocimiento. Qué importante sería habernos reunido, porque yo, a propósito de una de las primeras gestiones que hice como senadora en la región de Ñuble, la única senadora de gobierno en la región de Ñuble, a propósito, tuve ocasión de ir a saludar al primer Ceremi que saludé, fue justamente al Ceremi Energía, a propósito de la cartera que hoy día me honro en presidir en esta comisión.
Pero dicho esto, creo que es relevante porque tenemos connotaciones territoriales que son muy diversas y distintas. Hoy día, para no extenderme mucho, solo señalar, valoro mucho la referencia que haga usted respecto a la equidad de género, pero creo que más allá de las mujeres en los directorios, hoy día tenemos muchas mujeres que son jefas de hogar. Y como millones de chilenos sustentan hogares en donde el presupuesto familiar se consume en el pago de la luz, en el pago del gas, y si es que es posible tener calefacción de alguna forma. Y creo que llevado a ese punto en concreto, nosotros conocemos ya a más de 40 días de este gobierno cuáles son las medidas específicas que se van a tomar en relación a aquello. Si esto es un proyecto de ley, probablemente usted lo ha señalado, en materia de querosén, creo que es de larga tramitación, o más bien de un poco más lento. Entonces no sé si va a haber alguna medida administrativa concreta, si se ha hecho algún diagnóstico, por ejemplo, respecto a cómo se ha asumido la ley de subsidio a propósito de los servicios eléctricos, que hoy día hemos visto algunos pronunciamientos específicamente de Chilquinta y la electricidad. Y creo que eso es interesante, tener los diagnósticos, cómo se ha implementado, porque es sumamente claro que eso afecta directamente la condición de vida de muchos hogares. Y en ese contexto, para nosotros es muy relevante poder escucharle y cómo se hace efectivo y cómo se hace carne cuando hay una condición de vulnerabilidad, que ustedes lo señalan como punto, que me parece muy bien. Y que rescato, yo creo que ahí nos abre una gran ventana para saber en qué rol están las empresas del Estado cuando hay que abordar la temática tan cotidiana y normal de cualquier familia para que se haga eco, que son empresas estatales. La revisión, como usted señalaba, en el caso de ENAP, lo mismo lo veíamos la vez pasada con ENAMI, etcétera. Entonces creo que ahí hay un rol social que uno quisiera estuviera súper presente y que fuera una definición que genere propuestas rápidas, urgentes, a propósito de lo que hoy día viven millones de chilenos y chilenas en todos los territorios. Yo me quedo por ahí, creo que hay algunas preguntas más precisas. Yo solo, querido senador, les anticipo que hoy día hay una sesión a las 12, por tanto, más acotado va a estar el tiempo, así que las preguntas breves para luego dejar al ministro. Senador Juan Luis Castro. Gracias. Saludar, Presidenta, al nuevo ministro de Energía. Le deseo lo mejor desde nuestra participación como senador de gobierno y apoyando la gestión de gobierno. Y por lo mismo, quiero ser súper franco y directo, vienen los puntos. Dado que no se aprobaron ninguno de los dos retiros en la Cámara de Diputados, por razones que no es el caso de analizar ahora, quedó un vacío en cuanto a cómo desde el Supremo Gobierno se van a enfrentar las grandes carencias o dificultades inflacionarias que vienen para el tiempo próximo, sobre todo el invierno. Aquí a septiembre es un tiempo difícil. En materia energética, los valores, la inflación, los precios suben, los combustibles, GLP, parafina, qué sé yo, electricidad. Entonces, en ese sentido, hará 2 o 3 semanas cuando se aprobó el MEPCO acá, el ministro de Hacienda tuvo la oportunidad, conversó con los senadores socialistas en un minuto determinado y nos planteó que en acuerdo con su cartera iba a haber una suerte de fondo de estabilización para los precios del querosén y el gas licuado. Estamos en abril, pasó lo que pasó y esto ya inunda la conversación pública porque es un estado de necesidad que aquí todos percibimos como fuerte y real de parte de la ciudadanía. ¿Qué es lo que viene, ministro, en esta materia en primer lugar como pregunta? ¿Qué viene sobre esta estabilización y esta contención de las alzas de estos productos? Segundo, ¿cómo se está abordando el precio de la electricidad para el tiempo que viene? Porque el anterior, su predecesor, ministro Llobet, en la Cámara de Diputados, donde con nuestro colega Velázquez éramos miembros, también adelantó todos los problemas que ya iban a venir y que están ocurriendo en materia de precio de electricidad. El rol débil, sinceramente, de la SEC, la superintendencia, débil para la ciudadanía, poca musculatura, tarde en la llegada a resolver los problemas. Entonces, le desdoblo la pregunta ahí, ¿qué estamos haciendo para el tema de electricidad y la escalada que viene ahora en invierno y el consumo mayor? ¿Racionamiento sí o no? No lo sé. ¿Qué viene? 2, ¿cómo se le da fuerza a la superintendencia del momento débil en que se encuentra por años? No es un problema de hoy, un problema que viene hace mucho tiempo.
Y finalmente, ¿cómo usted aborda, ministro, un tema que me toca a mí en la zona, que es el plan de descontaminación por zonas saturadas de partículas PM2.5, por la contaminación del aire? A mí me tocan 17 comunas del Valle de Cachapoal afectas, que ya están en proceso, con norma incluso, respecto a la leña. Controversial tema de la leña. Leña combustible, leña acreditada, ¿cómo queda la leña? ¿Cuál es la posición que tiene el gobierno sobre la leña específicamente, que es un tema de alta sensibilidad en todo el sur de Chile y en muchos lugares respecto a cómo se accede y cómo se garantiza, además, porque sabemos que es un factor contaminante? Esas son mis preguntas. Gracias, senador. Senador Durana, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludar al señor ministro y al equipo del Ministerio de Energía. Por supuesto que me sumo a la consulta hecha por el senador Castro en relación al compromiso que hizo el ministro de Hacienda en el marco de lo que fue la ampliación de fondos del MEPCO y saber si es que está dentro de esta materia administrativa que usted mencionó en su presentación, en que no es necesario que pase al Congreso, sino que esto va a ser a lo mejor una medida administrativa y que puede que usted nos informe o que salga en los próximos días y que no sea necesario ser visto desde el Parlamento. La otra consulta es, usted habla de, en materia de eficiencia energética, de mejorar un promedio de 400.000 viviendas a un precio de 200.000 pesos. ¿De dónde saca esa cifra? ¿Es un ahorro mensual, anual? Efectivamente, ¿va a haber algún subsidio en torno a poder generar algún calefactor de hogares para las casas? Encuentro que es espectacular si esto se da, que pudiésemos tener 400.000 viviendas en Chile, que pudiesen tener eficiencia energética y pudiesen también tener el aprovechamiento de las energías renovables, pero no me queda claro finalmente cómo se genera esa instancia. Al igual que cuando conversamos el tema del gas licuado, claro, todo el mundo sabe lo que ha sido el factor de los precios en materia del aumento del valor del gas licuado. Entendemos que el gas licuado sale del petróleo, por lo tanto es un derivado que necesariamente se va a ver impactado por factores externos e internos, pero si fuesen a cómo conversa esta distribución con los municipios, cómo se llena el bidón de gas en términos reales, en términos concretos, cómo se distribuye y qué pasa con toda esta red de distribución privada que existe en el país, cómo quedan ellos frente a una situación de estas características. Y finalmente, la región de Arica-Parinacota, la que yo represento, obviamente que tiene un sol envidiable y es una de las regiones que tiene las mayores fortalezas en materia de energías renovables, eólicas. Y si bien en el tiempo ha sido visitada por muchas empresas con la intención de poder instalarse en la zona, al no existir un poder de compra, lo limita. No obstante, nosotros tenemos fronteras muy cercanas con países vecinos, Perú, Bolivia, tenemos también un régimen de zona franca industrial. ¿Qué piensa el gobierno en función de poder aprovechar estos territorios que efectivamente nos pueden dotar de una energía económica con una inversión importante, pero en el tiempo una energía económica con el objetivo de poder enfrentar obviamente todo lo que significa los derivados de poder generar distribución energética, poder generar electricidad y finalmente poder aprovechar las condiciones naturales que tiene una región por sobre otra, señor ministro? Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Y senador Esteban Velasco. Gracias, presidenta. Mucho saludar a los ministros, a ustedes, a su equipo, y sumarme a todas las palabras de parabienes para su gestión. Importante lo que usted comentó respecto a un proyecto de almacenamiento que le dan algún grado de urgencia, una coordinada con la SECPRES. Es importante saber para nosotros que yo creo que es un interesante proyecto. Con eso vamos en cierta medida a dar buen uso a una energía que hoy día se está perdiendo. La vamos a almacenar en batería o eventualmente lo que se proponga técnicamente. Lo otro respecto a las termoeléctricas, me parece que usted habló, ¿cierto?
mantener la política de 2040. No obstante, hay un proyecto que aprobamos en la Cámara de Diputados el año pasado, llegó acá en el mes de junio, que es el que las termoeléctricas funcionan hasta el 2025, ¿cierto? Eventualmente yo creo que eso se puede conversar, pero sería interesante también que ustedes nos indicaran ahora o en una próxima reunión qué plantea el gobierno al respecto. Nos interesa mucho ello. Conjunto con eso, termoeléctricas como en Tocopilla, y usted hablaba de reconversión. Creo que es importante tener, eso es esencial para las ciudades porque probablemente cuando ocurra el cierre vamos a estar todos abrazándonos que se acaban las termoeléctricas, pero estamos afectando a miles y miles de familias que de allí viven y que ya vimos el tema del caso de Lota, que hace poco fue recordado, y en fin, aparecen como medidas no de largo plazo, sino casi paliativas en ese instante. Entonces nos olvidamos de las 20.000, 30.000, 40.000 personas, y Tocopilla es un puerto olvidado, ahogado entre Mejillón, Antofagasta e Iquique, y que al gobierno estamos haciéndole saber eso para que haya algún programa especial respecto a ese puerto. Sé una cuestión, creo que estamos buscando todos hoy día como nunca, es cómo afectamos positivamente, y usted lo menciona en uno de los ejes cuando habla de democracia, de territorialidad, eso recontra importante hoy día. Fíjese que en la región de Antofagasta, Calama, que es la que represento, Tocopilla, 9 comunas, de Doyagua, tal, hemos vivido, no sé, los últimos 40 años la vorágine de la industria minera sin ninguna compensación, sin nada que, y usted le pregunta a quienes han vivido ahí, y ustedes, sobre todo el mundo de la minería y la energía, conocen largamente esa zona, características muy similares a la del senador Durán. Entonces, quizás que no se repita la historia con la energía renovable. El paisaje natural del desierto de Atacama es inmenso, la gran industria que probablemente hicimos todo en esta mesa es el turismo que bien llevado nos afecta, pero hoy día usted, no quiero usar la palabra plaga, pero usted recorre y ve la cantidad de plantas fotovoltaicas, eólicas, donde más no tenemos claridad de qué va a pasar con esos pasivos ambientales a futuro. Bien, no estamos de acuerdo, tiene que haber siempre algún costo, y no, por favor que no se malentienda, estamos a favor de esta energía renovable, pero me parece que tiene que haber alguna forma de cómo beneficiamos al domicilio, a la familia, al que vive ahí, que en la boleta diga con claridad, en razón de esto, va a tener una rebaja si el concepto corresponde, pero que no ocurra lo que nos han dicho los últimos gobiernos, pero no hacen una cantidad de fórmulas, pero mire, es que la rebaja se vio concretada en el sistema general del pago. El asunto es que cuando, mira, quienes viven ahí, dicen, mire, si por la minería externalidad negativa es 0, y hoy día llega esto, entonces analizarlo, tiene que ver con descentralización, tiene que ver con valorar también las localidades más pequeñas. Entonces yo le pediría que se pudiese revisar si hay alguna fórmula, o a lo menos que la construyamos, para que se concrete lo más próximo posible. Y relacionado con la importancia, con ese término de focalizar, sabe que, entre comillas, los pueblos originarios, probablemente las no tienen agua potable ni energía eléctrica, todavía con los motores a diésel. Entonces es bien importante que estos ejes de transversales que ustedes han manifestado pueden agregar alguno de iluminemos, no sé, las zonas rurales, iluminemos nuestros pueblos originarios, las localidades, las comunidades, los ahillos que tenemos en la región de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta e incluso Atacama. Sería bien interesante, ya tenemos la energía renovable ahí, pero no la están ocupando, no la están usando nuestras localidades, ¿no? Nuestros pueblos, las zonas más rurales. Y claro, generalmente es de los municipios y el gobierno regional. No me gusta mucho a mí eso, pero todavía los ministerios tienen bastante que decir al respecto. Ya se va a descentralizar para que haya una línea, una eje, una política, un discurso. Así que yo le pediría que pudiese al respecto. Por ahora eso sería, Presidenta. Gracias, ministro. Gracias. Bueno, solo ha sido súper precisa de las preguntas, lo valoro de los colegas, pero no me puedo quedar tampoco sin generar algún tipo de comentario a propósito de hacia dónde va a caminar Chile en materia energética, cuál va a ser la matriz priorizada. Todos entendemos que deben ser generadas y debemos generar energía en base a elementos, digamos, no contaminantes, por supuesto que respeten los territorios, que hay una democracia energética también, como bien señalaba el senador. Nosotros nos toca en la región del Biobío, que aledaña a la región de Ñuble, donde tenemos una capacidad de generación en base a termoeléctrica, aeroeléctrica, en donde, a propósito, la región de Ñuble en nada, digamos,
nos favorece. Tenemos, a propósito de la generación más, no la transmisión, un elemento ahí que está en desfase y que hoy día es súper prioritario, a propósito de que si queremos generar desarrollo debemos tener también garantizada, como usted señalaba, energía, y ojalá limpia y ojalá a bajo costo, de cierta manera que no impacte el bolsillo más aún de lo que impacta hoy día. Yo creo que tenemos a la vista, y se ha señalado, un aumento del precio del gas, un aumento del precio de la luz, un aumento del precio de la parafina. Entonces la pregunta es, efectivamente, ¿qué medidas se van a tomar en lo concreto y qué están mirando ustedes para generar justamente la posibilidad de que ese impacto al final del día termina siendo absorbido por quienes sabemos que nuestra condición son nuestros vecinos y vecinas más vulnerables? Entonces, en eso para nosotros es de sumo relevante que haya hoy día una opinión desde el Ministerio y que nos dé, obviamente, la luz de qué es lo que va a ocurrir y cómo enfrentamos aquella situación. Yo me quedo por ahí, ministro, y te dejo, por supuesto, la palabra. Gracias. Entiendo que estamos un poco contra el tiempo, ¿cierto? Sí, así que voy a tratar de contestar todo lo más rápido posible. Obviamente que probablemente van a quedar algunas dudas, podemos después volver a juntarnos y puedo explicarles más a medida que vaya pasando, pero tengo algo para comentar sobre cada uno de estos puntos. Voy a partir más o menos en orden. Ya, sobre el tema del FEP, o sea, del precio del querosén, efectivamente una de las cosas que nosotros hicimos ahora fue evaluar dónde está el consumo mayor de querosén y cómo uno podía mejorar, digamos, beneficiar más a las personas. Lo que observamos de nuestros datos que tenemos, no tenemos datos muy precisos, pero los datos que tenemos muestran que el querosén se utiliza mucho en algunos sectores sociales más pobres y se vuelve a utilizar, después desaparece, no desaparece, pero se usa bastante menos en todas las capas medias, después se usa mucho más en las zonas de altos ingresos. Por el fondo, por las nuevas tecnologías de uso de querosén. Entonces, lo que nosotros pensamos más bien es un mecanismo para estabilizar el precio del querosén y para verificar que el precio que hay hoy, digamos, de venta del querosén sea el mínimo posible. Es decir, tratar de que el mercado funcione bien. Tenemos algunos estudios de la Comisión Nacional de Energía que muestran que la rentabilidad del querosén, ahí tenemos un problema de datos, pero la rentabilidad del querosén podría no ser o sea, ser demasiado alta con respecto a lo que uno esperaría para un combustible, pero no tenemos los datos precisos para realmente saber si eso es así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La ley FEP, básicamente la ley que va a estar asociada a la modificación del FEP, tiene dos dimensiones. Una muy concreta que es aumentar el fondo, como lo mencionó el ministro Marcel, para que esto actúe. Hasta ahora ha actuado, más o menos ha reducido el impacto que ha ahorrado desde como un 10% sobre el precio que hubiéramos tenido en caso de no existir el FED y el precio que tenemos. Aún así ha subido, por cierto, porque es un poco parecido al problema al MEPCO, ¿cierto? Un sistema. Lo que se va a ampliar es el fondo, de tal manera que esto pueda operar más y reducir aún precio. Eventualmente esto debería estabilizar el precio de la parafina. Pero en paralelo, para estar seguro de que esta estabilización de precios se llegue realmente al consumidor, lo que vamos a instalar en paralelo a esto, es una propuesta para instalar dentro de la Comisión Nacional de Energía, que es el regulador actualmente, una unidad específica de monitoreo de la competencia. Hoy día eso no existe. Existe una unidad de monitoreo de competencia que está alojada en el Coordinador Eléctrico Nacional solo para el tema eléctrico, no para el tema combustible. Y nosotros creemos que se requiere una unidad especializada para velar por que se garantice el precio al cual se están vendiendo todos los combustibles sea el mínimo precio, porque justamente hay un montón de factores, por ejemplo, locales, donde pueden haber pequeños monopolios, entre comillas, locales. Algunos está el fenómeno del problema del consumo nacional. Esto va a ser no solo, obviamente, para el querosén, es ahí donde tenemos más evidencia hoy en día, pero tampoco tampoco podemos hacer ninguna afirmación concreta, porque justamente lo que le da este proyecto de ley es atribuciones a la Comisión Nacional de Energía para pedir información, que es lo que se requiere para poder averiguar ciertas cosas. Entonces, solo con esa información nosotros, pero creemos que va a ser un mecanismo bien efectivo para asegurarnos de que, sobre todo, que todos estos mecanismos de control de precios realmente lleguen al consumidor
¿cierto? Y finalmente estén siendo beneficiadas las personas. Eso respecto a la FED. Respecto al tema eléctrico, aquí hay dos cosas. Uno, lo que estamos haciendo es, armamos un grupo de trabajo con las empresas y con las organizaciones del sector eléctrico. Estos grupos de trabajo básicamente están enfocados en dos dimensiones. Uno, que tiene que ver con la oferta eléctrica, cómo asegurarnos de que tenemos la máxima oferta eléctrica, y tenemos 4 subgrupos ahí, por así decirlo. Uno tiene que ver con el abastecimiento del diésel, otro con la logística del diésel, otro con el tema del el gas natural, y también vamos a abrir uno con empresas, con empresas de energías renovables, para ver si ellos también pueden aportar a la generación. Y luego vamos a tener otro grupo de trabajo que tiene que ver con la demanda, de ver de qué manera podemos gestionar la demanda un poco más, eventualmente qué industrias podrían o no ser más eficientes, qué mecanismos se requieren para que las industrias puedan consumir menos electricidad, etcétera, en particular en invierno. Todo esto orientado al cortísimo plazo, es decir, al año 2022 por ahora. Es decir, lo que vamos a hacer en los próximos, desde mediados de mayo hasta mediados de septiembre, que básicamente es el periodo de más consumo eléctrico de invernal. Eso es lo que tenemos. Y luego va a empezar un trabajo que es un poquito más amplio, que incluye almacenamiento, incluye automatismo y operación, gestión más avanzada de demanda, para el 2023. Porque, como mencioné, como las condiciones hídricas no se espera que varíen de este año al próximo, no, lo que no nos puede pasar es que lleguemos igual que este año, que ya habíamos llegado a marzo de este año, no se había hecho nada básicamente en este tema. Por lo tanto, eso no nos debe ocurrir. Entonces vamos a empezar en septiembre a prepararnos para el año 2023, de hacer algunas cosas que se pueden hacer anticipadamente. Eso en cuanto al tema eléctrico. En cuanto al rol de la SEC, efectivamente aquí hay dos dimensiones. Uno, la SEC efectivamente ha sido ha logrado un avance muy sustancial en hacer la fiscalización de algunos ámbitos energéticos, menos en otros. Pero además es un organismo que, como lo mencioné, para muchas personas era lejano, difícil de seguir, cómo se cumple la normativa. Entonces, siguiendo un poco las experiencias internacionales, la mejor manera de que la gente cumpla la normativa es también que la gente entienda y conozca la normativa. Si no la normativa eléctrica es compleja, no es llegar y cambiar un enchufe, digamos, hay que saber lo que uno está haciendo. Entonces, estamos trabajando con ellos a nivel interno para saber cómo podemos mejorar, sobre todo la información hacia las personas, y cómo pasar de una lógica más punitiva a una lógica de colaboración para que las personas puedan cumplir con cierta facilidad las normas eléctricas, tengan seguridad en sus hogares, etcétera. Que es un tema complejo porque además involucra dimensiones culturales, la gente acostumbra a poner 8 muchas veces con conexiones en una sola zapatilla, que no está adecuada para eso, que no tienen protecciones, en fin, hay una serie de cosas que se hacen habitualmente y que requieren básicamente trabajo tanto de fiscalización, pero fiscalización, la idea es que no sea punitiva, que la fiscalización sea una oportunidad para que las viviendas, los hogares, las empresas mejoren, básicamente, y se pongan y cumplan los estándares de seguridad. Por supuesto que si llega una situación en que de incumplimiento reiterado, tiene que haber, pero hoy día ya la SEC hace una cosa así con algunas grandes empresas, es decir, más que pasar las multas, que son procesos largos, lo que hace es trabaja con ellos para que cumplan. La idea es llevar la misma lógica al nivel más pequeño, de la pequeña empresa, residencial, etcétera. En cuanto al tema de los planes de contaminación en la leña, aquí hay dos cosas, está el corto, el mediano y el largo plazo. En el largo plazo, nosotros tenemos la convicción, a partir de todos los estudios que existen, de que la leña no puede seguir siendo el combustible principal en ciudades de un cierto tamaño. Eso, hemos hecho algunas proyecciones, se han revisado algunos estudios que se han hecho históricamente, y lo que muestra es que a menos que hubiera un cambio radical en la tecnología, que es difícil por un tema de costo, lo que ocurre es que a medida que aumenta la población, aunque uno mejore las emisiones a nivel individual, ese conjunto agregado siempre va a generar impactos ambientales, por lo tanto, no es posible en el largo plazo sostener la leña como solución definitiva de calefacción individual. Eso en el largo plazo.
En el mediano plazo lo que hay que hacer es un proceso para ir, obviamente, produciendo esa transformación, definiendo cuáles van a ser los límites que permiten el uso de la leña y también generando una industria en torno a lo que sería la alternativa a la leña. Hoy día hay muchas personas que viven en torno a la industria de la leña, es un factor importante, hay mucha gente que depende de la leña para su calefacción, no podemos pensar que la podemos eliminar en un corto plazo sin afectar radicalmente a las personas. Entonces, en el mediano plazo lo que tenemos son básicamente el desarrollo de la generación, perdón, de la calefacción distrital, el cambio por otros combustibles, por ejemplo, el uso de geotermia para calefacción, al menos parcialmente, el cambio hacia, como lo mencionaba, sistemas eléctricos y la búsqueda de eventualmente otras formas de usar los combustibles producto de las maderas o desechos agrícolas, alimentarios, etcétera, incluso también de desechos urbanos. Hay que aprovechar al máximo eso para producir en el calor en particular, la cogeneración como solución. Entonces hay más bien un trabajo de programas específicos de transformación progresiva, para lo cual nosotros vamos a iniciar un trabajo que lo voy a mencionar de inmediato. Y en el cortísimo plazo necesitamos la ley de biocombustible, porque ese es el punto básico. No podemos, porque tenemos que por lo menos asegurarnos que aquellos usos de combustibles más contaminantes salgan rápidamente del sistema. Es decir, todo lo que son los braseros, cosas como esa, y la leña húmeda. Por lo menos tenemos que contener el problema mientras buscamos una solución definitiva que va a tomar un tiempo. Justamente para diseñar esta solución definitiva, nosotros tenemos un trabajo que vamos a comenzar ahora que tiene 3 etapas. Primera etapa es el trabajo de un plan. Esto me palma con la otra pregunta que mencionó sobre el tema del carbón. El plan de salida del carbón es lo siguiente. Hoy día existe un acuerdo que dice que la última carbonera va a cerrar el año 2040. Lo que nosotros propusimos en el programa es que las técnicas de carbón salgan del sistema eléctrico lo antes posible. Pero para saber cuándo es lo antes posible tenemos que hacer un trabajo técnico, porque no es simple sacar estas carboneras sin que se produzca un impacto. Por lo tanto, vamos a empezar ahora en mayo un trabajo técnico, pero también que va a estar abierto a las empresas, a la ciudadanía, a los parlamentarios, vamos a mantener informados, cuyo objetivo es, más o menos en 6 meses, diseñar un plan de aquí a fin de año, al menos un poco más de 6 meses, un plan de salida del carbón que nos diga cuándo es lo más pronto que puede salir el carbón realmente. Analizando técnicamente, queremos involucrar a la academia, etc. Por supuesto, este plan va a tener que ser un plan contingente, es decir, un plan que nos va a decir probablemente, mire, si pasa 3 o 4 cosas, puede ser el 2029, por ejemplo. Si pasan solo 2 de esas cosas, va a ser el 2032. Vamos a tener que hacer ese plan para justamente saber, porque usted bien lo mencionaba, ese plan de salida de las termoeléctricas significa incorporar más renovables, significa inversión, y eso también significa reflexionar sobre cómo vamos a hacer esa inversión de manera de que también sea aceptable y beneficioso para las comunidades. Y voy a volver sobre ese punto de inmediato porque tiene otro aspecto de nuestro trabajo. Se ha estimado que más o menos se requiere para una descarbonización completa, salida completa del carbón, sino todo aquello que diga combustibles fósiles, más o menos 28 gigas de instalación. Eso son muchísimas cantidades de instalaciones solares, termosolares, eólicas. Entonces tenemos que pensar, ¿cómo lo vamos a hacer? Si vamos, por ejemplo, algunos países lo que decidieron justamente ante semejante demanda es eólicas marinas, y en el fondo de alguna manera localizaron eso. Otros que quieren desarrollar solar han definido espacios específicos. Y para eso justamente hemos estado conversando con los gobernadores, como lo comentaba, y eso se vincula con el tema de descentralización y democratización, para que las propias regiones reflexionen sobre cuáles son aquellas, de qué forma en el fondo quieren llevar adelante ese desarrollo energético. Eso es sumamente importante. Sin aceptación ciudadana no se puede llevar adelante. Entonces, la primera etapa de este plan, como le decía, de salida del carbón, del carbón. Una segunda etapa de salida es la salida de todos los combustibles fósiles del sistema eléctrico. Y también vamos a hacer un plan, vamos a trabajar probablemente otro periodo largo, para diseñar cuáles son las etapas para salir de todos los combustibles fósiles del sector eléctrico.
Por ejemplo, el diésel hoy día cumple una función fundamental para cubrir las puntas de demanda. ¿Cómo lo vamos a reemplazar? No es tan fácil. Y tiene que además, no solamente las centrales de diésel están localizadas en muchas partes, están distribuidas, son pequeñas, no son tan pequeñas, pero son relativamente pequeñas, distribuidas en varias partes. Entonces, hay que hacer un plan claro, porque no basta con poner la meta y si uno no tiene, si no sabe cuál es el camino para llegar a esa meta. Y con eso nosotros esperamos poder volver aquí y decir, mira, tenemos claro que este es un límite razonable. Por ejemplo, jamás vamos a pasar nosotros creemos, de los estudios que conocemos, que la salida del carbón no debería ser mucho más allá del 2030, en ningún caso el 2040. Pero tenemos que tener claridad de qué es lo que hay que hacer para asegurarnos que el 2030 lo vamos a hacer. O el 2028 idealmente, o el 2027 mejor. Pero por lo menos asegurarnos de eso. En paralelo, estamos, y esto tiene un tema más local, hemos trabajado con las seremías para que las seremías regionales trabajen planes para salida de la leña. Justamente en una lógica similar, porque aquí no hay reglas que sean aplicables para todo el país, porque cada circunstancia es bien particular, cada ciudad es bien particular, cada región es bien particular. Entonces le hemos instruido a las seremías locales de empezar un trabajo para hacer planes de salida de leña, planes que probablemente, con la misma lógica que les acabo de decir de la salida del carbón, va a buscar salir lo antes posible, que probablemente eso va a ser bastantes años, porque es un proceso largo. Pensemos que hay 6,5 millones de viviendas, que probablemente en el 90% de la vivienda de Rancagua al sur tienen leña de algún tipo. Estamos hablando de varios millones de viviendas de instalaciones de leña. Entonces, hacer esa transformación va a ser larga, eso es un hecho, pero por lo menos queremos trazar el camino para poder hacerlo. Respecto al tema del GLP, disculpen, estoy yendo muy rápido, pero espero después me pueden pedir precisiones. Hay dos dimensiones. Uno, la legislativa que mencioné, que la idea es presentar un proyecto que involucre otros aspectos, como por ejemplo, que evalúe otros aspectos, como combinar en fondo seguridad con mejor operación del mercado. Pero, como esto nos va a tardar algunos meses y el invierno está ahora, lo que nosotros vamos a comenzar es un trabajo directo con ENAP para que ENAP pueda usar su capacidad instalada que ya tiene para ver si operándolo de otra manera podemos tener precios más bajos para los consumidores. Ahora, eso tiene un cierto límite porque existen ya contratos existentes, ya hay toda una estructura que existe y por lo tanto nosotros no la podemos cambiar de la noche a la mañana, pero que tenemos bastante confianza en que vamos a tener resultados en términos de menores precios y por lo tanto vamos a poder demostrar que se puede tener un gas a precio justo y eso debería incitar a reflexionar a las empresas sobre cómo ellos también pueden tener precios de gas licuado de petróleo menores. Sobre el tema de perdón, el tema, sí, perdón, aquí hay un tema muy importante. El tema del extractivismo, ¿cierto? Y el impacto que está teniendo localmente. Nosotros hay una ley hoy día de equidad tarifaria que va a haber que modificarla. ¿Por qué? Porque en la medida que vayan entrando y saliendo centrales eléctricas del sistema, eso que es una parte del proyecto, eso afecta la equidad tarifaria. Entonces se afecta un poco el precio y aunque tiene una banda, obliga constantemente a estar como revisando los precios de las distintas localidades. Nosotros creemos que más que pensar en que los beneficios del desarrollo eléctrico vayan a la cuenta eléctrica individual de la comuna particular donde hay un proyecto, lo que nosotros creemos es que hay que cambiar la lógica. Y es que lo que tenemos que asegurarnos de que los proyectos sean beneficiosos para las comunidades. Lo que nosotros estamos viendo es lo siguiente. Hoy día las renovables por su tecnología, lo cual es muy bueno en cierto sentido, usan muy poco personal. Una central de solar, una central tradicional, estándar, termoeléctrica, de 200 megawatts o de 350 megawatts puede contratar a centenares de personas, directo como indirecto. Una central solar hoy día de 300 megawatts puede trabajar con menos de 10 personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto que es muy beneficioso desde el punto de vista del costo de la electricidad, es menos beneficioso en el sentido de
el desarrollo del local de las comunidades. Entonces, esto se inserta, perdón, en el trabajo que estamos haciendo de una nueva estrategia de desarrollo. Esta nueva estrategia de desarrollo es a la vez más limpia, pero también más integrada. Es decir, los proyectos tienen que generar industria y la industria tiene que generar desarrollo. Esas son las etapas. No podemos pensar, hoy día los proyectos se piensan proyecto a proyecto, caso a caso. Y lo que nosotros necesitamos es tener estrategia de tal manera de decir, si nosotros generamos, por ejemplo, instalaciones solares en ciertas áreas del desierto, ¿cierto? Nosotros tenemos que asegurarnos que primero que los lugares sean bien elegidos, aprovechar y minimizar el impacto, por cierto. Ver de qué manera eso no solamente debe compensar el impacto, porque hoy día hay un tema que en el fondo se piensa mucho, bueno, lo que tenemos que ver es de qué manera esa construcción completa se puede hacer de la mejor manera para que sea positiva. Por ejemplo, creando empleos o trabajos alrededor. Por ejemplo, generando industria, aunque sea a pequeña escala, que tiene uso intensivo de electricidad, por ejemplo. Desarrollando los servicios, las transformaciones productivas, en fin. Y eso es un proceso más largo en el cual estamos trabajando, pero que más que pensar en modificar la cuenta específica, que eso también tenemos que revisarlo porque tiene algunos problemas, se trata de asegurarnos que esos proyectos específicos tengan beneficios concretos sobre la comunidad, también educación, salud, etc. Lo hemos conversado con varios gobernadores y estamos trabajando en estrategias que son las que se hacen, por cierto, en muchísimos países. Esto nosotros no tenemos por qué inventar la rueda hoy día. Hemos estado conversando con varios países, cómo lo hacen ellos, tienen algunos mecanismos, agencias de desarrollo, etcétera, que coordinan y articulan desarrollo industrial justamente para asegurarse que cuando haya un desarrollo de un cierto ámbito de negocio, hay un desarrollo en la industria y también se generan los servicios, transporte, educación, salud, etcétera, que se requiere para que esto sea un beneficio. Eso, creo que, perdón, tengo que moverme los lentes, si no veo esto que está pasando aquí. Creo que me referí a todos los temas. Creo que el único que no mencioné fue el tema del proyecto Abriguemos Chile. Efectivamente son 400.000 viviendas que pretendemos aislar básicamente. El Abriguemos Chile tiene tiene un objetivo muy de corto plazo, pero con una dimensión de largo plazo. ¿Por qué? Porque está enfocado en la aislación térmica de los cielos, de los techos, que es aquello por donde se pierde mayor cantidad de energía en Chile. Y como vamos a ingresar a las casas para hacer esa instalación, que en el proceso de ingresar a las casas se le haga a las personas una especie de evaluación de sus casas y que les diga, mire, usted puede mejorar tanto en seguridad energética como en instalación con estas medidas. Entonces, beneficiamos un poco las dos cosas, hacemos una acción directa, pero también generamos como una especie de plan de trabajo para generar estas 400.000 viviendas. En términos del costo y del impacto, es un costo promedio. Nosotros estamos suponiendo que parte de esto se puede hacer con inversión directa, parte con subsidio, va a depender de cómo logramos. Lo que pasa es que en algunos casos, por ejemplo, muchas viviendas algunas viviendas, no todas, pero algunas viviendas, sectores más pobres, por ejemplo, no tienen entretecho, entonces por lo tanto no tienen como aislar térmicamente. Entonces, ahí va a ser muy caso a caso también, pero nosotros sacando un promedio de todas las situaciones, calculamos que ese podría ser el orden de ahorro por mayor eficiencia, sin perder confort térmico, es decir, mejorando el confort térmico de las casas, pero además a un menor costo. Creo que eso. Y respecto, perdón. Estamos en el tiempo, ministro, Ya se me acabó el tiempo disculpe, ya. pero hay unas precisiones que quedan hacer los colegas Perdón, antes que sí. siga. No se expresó bien. Disculpe. Quiero entender exactamente cuándo se aplica el compromiso del Ministerio de Hacienda y suyo Ahora. para estabilizar los precios del gas licuado y la parafina. Quiero entender ese itinerario exactamente. Sí, por favor. perdón. El tema del precio de la parafina es ahora. Debería ingresar un proyecto, lo estamos viendo con Hacienda. Yo creo que, no sé si esta semana, pero la próxima debería ya estar. Va a ingresar de todas maneras como proyecto. Como Sí. proyecto de ley. ¿Por qué? ¿Proyecto de? Como Sí, proyecto po. de ley. Sí, un proyecto de ley. Porque hay una dimensión legal que hay que modificar. ¿Solo Creo sobre que- parafina? Es que Pues ese proyecto tiene dos dimensiones. Tiene uno que es el tema del Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo, que afecta solo directamente a la parafina. Y la segunda dimensión es que asociado a ese proyecto hay la creación de esta unidad de monitoreo de la competencia que debería beneficiar a todos los sectores de combustibles, porque va a permitir que
en el fondo, esto es en la medida en que todas las empresas saben y cada una de las empresas sabe que hay una unidad que está observando en el fondo cuál es su comportamiento en términos de precio y de rol en el mercado, eso va a tener un impacto. El del GLP, como un proyecto que tiene más complejo porque tiene que mezclar seguridad con mercado, es un proyecto que legislativamente vamos a demorarnos un poco, pero vamos a presentarlo relativamente pronto, pero vamos a estar algunos meses de preparación. Pero lo que estamos haciendo directamente es el trabajo con ENAP. Y ese trabajo con ENAP justamente lograr mostrar claramente que es posible bajar los precios y van a haber algunas zonas del país que van a tener gas licuado directamente provisto a través de un sistema que estamos todavía un poco precisando, que combina a ENAP con el trabajo de los municipios. Sí, en relación a eso, ministro, hay un tema ahí práctico que tiene que ver, como ustedes lo decían, con la seguridad de los estanques, que no tenemos acceso sino a través de los privados que son los que distribuyen. Entonces creo que a propósito de aquello y de lo que usted menciona, creo que sería importante acelerar un poco los procesos. Yo siento que si hablamos de gas de aquí a 2 o 3 meses más, se nos pasó el invierno. Hoy día yo creo que hay un compromiso el cual yo creo conscientemente representar a muchos y muchas. Necesitamos que ojalá y el proyecto del querosén pudiera ingresarse ahora en abril, tramitarse en mayo y tener ya en mayo alguna respuesta. Creo que sería súper importante avanzar con celeridad y extrema celeridad hacia el compromiso del Ejecutivo a propósito de la urgencia también, y nosotros, por supuesto, de la Comisión para tratar lo más pronto posible, de tal manera que tengamos en mayo respuestas concretas en relación a estos temas. Como decía, sí, perfecto. Nosotros nos parece muy bueno. Perdón, el ministro, el senador Durana también quiere hacer una pregunta. No solo pedir un acuerdo por parte de la Comisión de pedirle al señor ministro que nos pudiese definir dentro de las urgencias de solución para la gente, cuáles medidas van a ser a través de medidas legales, van a entrar al Congreso como impacto de ley y cuáles van a ser administrativas, como para poder informar a la gente en función del invierno que lo tenemos encima. Gracias. Muy bien, le hacemos entonces la propuesta formal como solicitud de la comisión a fin de tener una agenda o una suerte de línea respecto a cómo van a ser las decisiones que van a tomar en esa materia y los tiempos, por supuesto, con el compromiso que hemos señalado, a ver si es posible que tengamos en mayo ya la respuesta que nosotros hemos solicitado. Le agradecemos, ministro, le agradecemos a su asesor, habiéndose cumplido la disposición del ministro. Solo para cerrar, y un tema más bien práctico, quisiera pedir de ustedes la posibilidad de que trabajáramos una fecha para tener una sesión especial respecto al litio. Hubieron muchas preguntas respecto a lo que tratamos la semana pasada, que debiera ser en mayo, es decir, una sesión especial abocada especialmente a ese tema de comisión. Pero antes, Presidenta, recuerde que tenía que venir el presidente del directorio de poder. Claro, pero yo quiero sumar una sesión con la especificidad que sea solo tratar la materia del litio, invitar al ministro de Energía y algunos académicos a que nos pudiera, entonces, un día distinto que pudiera ser eventualmente un día lunes o tal vez si es que puede ser un día jueves en Santiago. ¿Les parece? Para que propongamos fecha. Muy bien. Acordado entonces, cumpliéndose el objetivo, agradeciéndole al ministro y a nuestra secretaría, damos cerrada. Muchas gracias. Recording stopped.